Buenos días, buenas tardes, buenas noches, defensores y defensoras. Hoy un día muy especial, 17 de junio, el día del paso a la inmortalidad del general Don Martín Miguel de Güemes. Bueno, hoy les traigo un video con dos noticias divididas. Por un lado, según la página de Zona Militar, el BCBR y la modernización del TAM están en horas de definiciones. Con respecto al TAM 2C, con respecto a la modernización del TAM, podríamos estar ante un avance palpable a corto plazo gracias a las declaraciones del ministro de Defensa, Jorge Tayana, el cual recientemente brindó precisiones respecto a los avances del proyecto al afirmar que antes de fin de año tendremos las primeras unidades funcionando. Bueno, tal como se mencionara anteriormente, el proyecto TAM-2C tiene como objetivo alcanzar una modernización integral en los sistemas de la torre del BC-TAM. El prototipo, tal como se informó también en su momento, el único prototipo fue finalizado hace casi una década, o sea que algunos de los sistemas incorporados deberán ser modernizados o reemplazados por sus versiones actuales. Un aspecto que se desprende de los procesos licitatorios realizados en los últimos meses es que el estándar TAM-2C también incluirá la puesta a punto de chasis, sistema de rodamiento y automotriz, decisión lógica y acertada si se quiere extender la vida útil del tanque en su conjunto. Bueno, otro de los ítems de la misma información dice que otro de los proyectos de largo aliento, la adquisición de la familia de vehículos de combate blindados a rueda, atravesó un sinnúmero de novedades en los últimos años, pero sin que el programa pudiera materializarse. Ha sido una constante la evaluación de distintos modelos. Hasta el momento el Iveco Defense BBTP Guaraní BCBR 6x6 cuenta con la ventaja de haber sido evaluado por el ejército argentino en dos ocasiones, la última de ellas el año pasado. Bueno, pese a que no hay oficialmente mayores novedades, se pudo tomar conocimiento sobre algunos avances por parte de los oferentes del proyecto, particularmente el proveniente de la compañía Norinco, que puso a disposición de la cartera de defensa y del ejército la oferta técnica, comercial y financiera, la cual incluye diversos aspectos desde intercambio industrial y posibilidades de offset, pasando por opciones de transferencia de tecnología e incluso integración de partes nacionales. Bueno, ahora cambiando el ángulo de información, Pakistán busca colaborar con Argentina en el sector productivo de la defensa. El ministro de Producción de Defensa de Pakistán, Muammar Israr Tarin, sostuvo el día de ayer que Pakistán posee un buen historial de relaciones bilaterales con Argentina, por lo que espera poder colaborar en materia de producción para la defensa en el futuro. Bueno, y para finalizar este 3 o 4 por 1 de información del día de hoy, a través de un proceso licitatorio la Fuerza Aérea Argentina tiene previsto la contratación de un servicio de inspección mayor a fines de recuperar y remover obsolescencias del Learjet 60 T10. Bueno, hasta aquí el video de hoy, defensores. Espero les haya resultado interesante. No olviden suscribirse, así llegamos a los 1000 suscriptores. Les dejo un saludo enorme y un muy buen fin de semana largo.